¿Alguna vez te has sentido tan perdido que incluso el silencio de la noche se vuelve ensordecedor? ¿Has mirado al techo con el corazón inquieto, deseando que el cielo te hable, que Dios te diga algo, que una señal divina rompa la oscuridad de tu incertidumbre? Y si te dijera que hay un momento del día en el que el cielo está más atento a tu voz, un instante sagrado antes de dormir, donde, si decides hablar con Dios, podrías recibir una dirección tan clara que te mostraría lo que ahora mismo no y puedes ver. Y si te dijera que muchas de las respuestas que buscas están suspendidas sobre ti, esperando que abras tu espíritu justo antes de cerrar tus ojos. Existe un secreto que no muchos conocen, y menos aún practican: pedir dirección a Dios antes de dormir. Suena simple, pero es una llave espiritual poderosa, una que abre puertas invisibles, guía decisiones cruciales y disuelve miedos que han vivido demasiado tiempo en tu mente. Muchos están vagando por la vida sin dirección, sin saber que una conversación nocturna con el Padre puede cambiar todo. Imagínalo por un momento. Mientras el mundo duerme, el cielo escucha. Y en ese silencio profundo, Dios susurra verdades, revela caminos y enciende luces donde solo había oscuridad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las decisiones que tomas a la mañana suelen ser más sabias después de una noche de oración? ¿O por qué, al despertar, ciertas cosas simplemente se sienten más claras? No es casualidad. Es dirección divina. Es el resultado de haberte conectado con el Dios que nunca duerme. En los próximos minutos emprenderemos un viaje profundo hacia la verdad de lo que significa realmente pedirle dirección a Dios. No solo hablarás, también aprenderás a escuchar. Descubrirás cómo el Espíritu Santo puede usarte incluso en tus horas de descanso. Verás cómo personajes bíblicos encontraron rumbo en momentos de oscuridad. Entenderás por qué hay revelaciones que Dios entrega solo cuando el corazón está en quietud. Y si te quedas hasta el final, puede que una de las enseñanzas desbloquee una bendición que ha estado detenida, esperando solo por este momento de fe. Pero antes de sumergirnos en este poderoso estudio, te invito a escribir en los comentarios: paz en Cristo. Es una pequeña acción, pero poderosa. Al hacerlo, estás declarando tu disposición a recibir dirección de lo alto. Estás sembrando fe. Además, te animo a darle me gusta a este video. No lo haces solo por nosotros, lo haces por cada alma que necesita esta palabra y que YouTube aún no ha alcanzado. Con un simple clic, estás siendo un instrumento para que otros también escuchen la voz de Dios. ¿Lo ves? Estás evangelizando desde tu casa. Suscribirte a este canal es más que una acción digital. Es un acto de fe. Es como plantar una semilla en tierra fértil. Al hacerlo, estás diciendo: quiero seguir recibiendo palabra, quiero seguir creciendo, quiero mantener mi lámpara encendida. Hay miles de personas que no tienen una iglesia cerca, pero han encontrado en este espacio un altar donde Dios les habla. Tu participación mantiene viva esta misión. Y recuerda esto: la penúltima enseñanza de hoy contiene una clave espiritual que puede ser justo lo que necesitas para dar ese próximo paso que ahora mismo no te atreves a dar. Quédate conmigo hasta el final. No es casualidad que estés viendo este video. Dios te ha traído aquí porque quiere hablarte, quiere mostrarte lo que no has podido ver, y te aseguro que si abres tu corazón al final de este video, no serás el mismo. Ahora sí, comencemos este estudio. Número 1. La confusión agota más que el cansancio físico. Hay un desgaste silencioso que muchas veces pasa desapercibido. El peso de la indecisión. No es el cuerpo el que está cansado, es el alma. Y es que no saber qué hacer, qué camino tomar,
qué decisión es la correcta, agota de una manera que ni el mejor descanso físico puede aliviar. La mente da vueltas como un remolino sin fin, buscando respuestas que no llegan, intentando llenar vacíos con lógica humana, mientras el corazón clama en silencio por dirección. Dios nunca quiso que vivieras así. El plan del cielo jamás ha sido verte en ese estado de confusión constante. No fuiste creado para vivir a oscuras, ni para caminar sin rumbo. Dios diseñó tu espíritu para avanzar con paz, no para detenerse por miedo. Pero cuando dejas de buscar su guía, te conviertes en navegante sin brújula, movido por las corrientes del día a día, por opiniones, presiones, emociones, sin un norte claro. Y esa es la razón por la que tantos creyentes terminan agotados al final del día, no por el trabajo físico, sino por el peso de no tener claridad. La confusión tiene un efecto corrosivo, drena la esperanza, disminuye la fe y abre espacio a la ansiedad. Lo que debería ser una noche de descanso se convierte en un campo de batalla mental. ¿Y si me equivoqué? ¿Y si esto no era lo que Dios quería? ¿Y si nunca llega la respuesta? La almohada se llena de preguntas, pero el cielo sigue esperando una sola cosa: que pidas dirección. Lo hermoso es que Dios no te rechaza por estar confundido. Él no se aleja porque dudes. Todo lo contrario. En la Escritura vemos cómo muchos hombres y mujeres de fe atravesaron momentos de incertidumbre. Moisés, parado frente al Mar Rojo, sin salida aparente. Elías, huyendo al desierto, deseando rendirse. Pablo, sin saber hacia dónde ir en medio de sus viajes misioneros. Todos ellos enfrentaron momentos donde la confusión parecía tener la última palabra. Pero todos ellos también hicieron algo en común: buscaron a Dios. Y eso es lo que tú puedes hacer esta noche. No necesitas una estrategia perfecta ni palabras elocuentes, solo un corazón dispuesto. Solo decir: Padre, estoy cansado de pensar sin encontrar salida. Estoy agotado de buscar en mis fuerzas. Dirígeme, muéstrame tu camino. Esa oración, dicha desde lo profundo, tiene el poder de abrir los cielos. La ciencia ha demostrado que la ansiedad desregula el sueño, disminuye la capacidad de concentración y debilita el sistema inmune. Pero también han comprobado que la oración, la conexión espiritual intencional, reduce el estrés, estabiliza el ritmo cardíaco y activa áreas del cerebro asociadas con la esperanza. Eso no es coincidencia, es diseño divino. Dios preparó tu alma para descansar cuando estás en paz, y esa paz viene cuando sabes que no estás solo en tu proceso de decisión. ¿Te das cuenta de lo importante que es pedir dirección antes de dormir? No es un ritual religioso, es un acto de supervivencia emocional y espiritual. Es reconocer que tu mente necesita reposar, pero solo puede hacerlo cuando tu espíritu se alinea con la voz del Padre. La confusión tiene una raíz, y esa raíz es la desconexión, no del conocimiento, sino de la guía. Por eso no basta con saber versículos o tener fe en general. Es necesario buscar dirección específica. Cada día trae decisiones nuevas y cada decisión necesita luz del cielo. Imagínate caminar por un bosque denso, con niebla espesa, sin saber dónde pisar. Así se siente la vida sin dirección. Pero ahora imagina que alguien que ve desde arriba te toma de la mano y te dice exactamente por dónde ir. Eso es lo que ocurre cuando entregas tu confusión a Dios. No desaparece todo de inmediato, pero llega la paz, porque ahora sabes quién lleva el mapa. Esta noche, cuando te recuestes, no permitas que tu mente vague sin rumbo. No lleves esa confusión a la cama. Cierra los ojos sabiendo que Dios no está confundido. Él tiene claridad absoluta sobre tu presente, tu pasado y tu futuro. Y si se lo pides, Él te hablará. Tal vez en un pensamiento, tal vez en un sueño, tal vez en una sensación de paz repentina, pero lo hará.
Porque donde hay disposición, hay dirección, y donde hay dirección, hay descanso, y donde hay descanso, hay fuerza para el nuevo día. Número 2. Dios ve más allá de lo que tú puedes imaginar. Lo que tú ves, muchas veces, es apenas una pieza suelta de un gran rompecabezas. Tus ojos están limitados por el tiempo, por el cansancio, por las emociones del momento. Solo puedes observar lo que está delante de ti, como si caminaras con una linterna en la oscuridad, alumbrando apenas unos pasos. Pero Dios ve desde arriba. Él contempla todo el mapa, lo visible y lo invisible, lo que fue, lo que es y lo que vendrá. Eso significa que, cuando te detienes a pedir dirección, no estás hablando con alguien que adivina. Estás hablando con el creador del universo, con aquel que diseñó cada segundo de tu historia, incluso antes de que tú nacieras. Él ya ha estado en tu mañana, mientras tú apenas estás terminando el día, y eso lo cambia todo. Muchos se desesperan porque no comprenden lo que está ocurriendo en sus vidas. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? Pero el hecho de que tú no entiendas el proceso no significa que no haya un propósito. Hay caminos que solo tienen sentido desde arriba, y por eso, confiar en la dirección de Dios es una decisión sabia, porque Él ve más allá. En la Biblia hay un momento que refleja esta verdad de manera poderosa. Cuando el profeta Samuel fue enviado a ungir al nuevo rey de Israel, llegó a la casa de Isaí, vio a Eliab, alto, fuerte, de apariencia imponente, y pensó que él era el elegido. Pero Dios le dijo: no mires su apariencia, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. El elegido no era el evidente, era David, el menor, el olvidado por su propia familia, el que estaba cuidando ovejas en el campo. ¿Y sabes por qué eso es importante? Porque tú también puedes estar juzgando tu vida con ojos humanos. Puedes estar creyendo que ciertos caminos son los correctos porque parecen seguros, o evitar otros porque parecen difíciles. Pero la verdadera dirección no se basa en apariencias, se basa en revelación. Y la revelación solo viene de aquel que lo ve todo. Dios ve el corazón de las personas que te rodean, incluso cuando tú no puedes detectar sus verdaderas intenciones. Él ve las consecuencias ocultas detrás de una decisión aparentemente inocente. Él ve el dolor que evitarás si eliges su camino. Y también ve el crecimiento que obtendrás si pasas por ciertos desiertos. Nada escapa a su mirada. La ciencia nos recuerda que los humanos tienen un campo visual limitado y que la percepción está afectada por el estado emocional. Esto quiere decir que, cuando estás ansioso, puedes interpretar las cosas de manera errónea. Puedes ver amenazas donde no las hay, o ignorar señales importantes. Pero Dios, que no se altera, que no se confunde, que no tiene emociones volátiles, ve con perfecta claridad. ¿No es eso suficiente razón para entregarle la guía de tu vida? Cuando oras antes de dormir y le pides a Dios que te muestre lo que no puedes ver, estás activando una conexión divina con esa perspectiva eterna. No estás pidiendo un consejo humano, estás clamando por una visión superior, y Dios honra ese clamor. Puede que esta noche no veas la escena completa, pero si recibes un solo detalle, una pequeña instrucción, un leve impulso del Espíritu, eso será suficiente para que no tomes el camino equivocado. Porque a veces, una decisión tomada sin dirección puede llevarte años de dolor. Pero una decisión tomada con Dios, aunque parezca arriesgada, siempre te llevará a propósito. Recuerda esto: Dios no improvisa. Él no está reaccionando a lo que ocurre en tu vida. Él ya preparó un camino para ti, y si lo buscas con sinceridad, te lo revelará. Aunque ahora estés rodeado de preguntas, aunque el panorama parezca borroso, aunque no entiendas lo que estás viviendo,
Dios lo ve todo, y si le permites guiarte, tarde o temprano, entenderás por qué cada paso tenía sentido. Número 3. Pedir dirección es un acto de humildad. Cuando cierras los ojos y dices con sinceridad, Señor, muéstrame el camino, estás haciendo mucho más que pronunciar palabras. Estás rindiendo el control. Estás soltando la carga de tener que saberlo todo. Estás reconociendo que, aunque tengas inteligencia, experiencia o voluntad, no es suficiente sin la guía del Creador. Y ese acto, ese gesto de humildad, abre las puertas del cielo. Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. No porque Él sea distante o selectivo, sino porque solo el corazón que se vacía puede ser llenado. Y pedir dirección es justamente eso, vaciarse. Admitir que no puedes solo, que necesitas ser guiado, que no tienes todas las respuestas, que te rindes. ¿Sabías que el orgullo espiritual no siempre se ve como arrogancia? A veces se esconde detrás de frases como «ya sé lo que tengo que hacer» o «Dios ya sabe, no necesito decirle nada» o incluso «voy a actuar y luego le pido que bendiga mi decisión». Pero eso no es fe, es autosuficiencia disfrazada. Y donde hay autosuficiencia, no hay espacio para la dirección divina. En cambio, el alma que se postra y dice, Padre, no sé por dónde caminar, pero confío en que tú sí sabes. Es un alma que toca el corazón de Dios, porque está alineada con la esencia del reino. Jesús mismo, siendo Dios hecho carne, buscaba dirección en oración constante. Se apartaba para orar, para escuchar, para confirmar. ¿Cómo no hacerlo nosotros? Mira la vida de Salomón. Cuando Dios le ofreció darle cualquier cosa, él no pidió riquezas ni fama, pidió sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría, sino la capacidad de tomar decisiones correctas? Salomón entendía que el peso de liderar sin dirección podía destruir incluso al más fuerte. Por eso eligió bien, pidió guía antes que gloria, y Dios no solo le dio sabiduría, le dio todo lo demás como consecuencia. La humildad no es debilidad, es fuerza bajo control. Es saber que podrías actuar por tu cuenta, pero eliges someterte. Es como un guerrero poderoso que, aun sabiendo luchar, se arrodilla para recibir órdenes de su general. Tú podrías decidir muchas cosas por impulso, por deseo, por lógica, pero eliges esperar en Dios. Eso no te hace débil, te hace sabio. Desde un punto de vista científico, los estudios sobre toma de decisiones muestran que el cerebro humano tiende a sobrevalorar su propia capacidad de análisis, especialmente en momentos de ansiedad o presión. Esto lleva a errores, a decisiones precipitadas. Pero las personas que cultivan la pausa, la introspección y la meditación, como lo hace la oración, tienden a tomar mejores decisiones, más alineadas con sus valores y con menor arrepentimiento a largo plazo. Eso no sorprende, porque cuando oras antes de decidir, estás haciendo un espacio para que Dios influya en tu proceso, y ese espacio es sagrado. Es una señal de que confías en que su voluntad es mejor que la tuya, incluso si no la entiendes de inmediato. Esta noche, cuando te acuestes, hazte una sola pregunta. ¿Estoy dispuesto a soltar mi voluntad para abrazar la de Dios? Si tu respuesta es sí, entonces pídele dirección con el corazón rendido. No desde la desesperación, sino desde la confianza de que Él ya ha trazado el mejor camino para ti. Humíllate bajo su poderosa mano, no porque seas pequeño, sino porque sabes que Él es más grande, y cuando lo hagas, sentirás algo distinto. Una paz que no depende de saber todas las respuestas, sino de saber que estás en manos de quien sí las tiene. Porque la verdadera seguridad no viene de tener el control, sino de entregarlo a quien nunca falla. Número 4. Hay cosas que no ves hasta que oras. Existen situaciones en tu vida que parecen estancadas, decisiones que no fluyen, sentimientos que no entiendes,
y caminos que simplemente no se abren. Te preguntas una y otra vez qué está pasando, por qué no encuentras claridad, por qué todo parece tan confuso. Pero tal vez el problema no es la falta de respuestas, sino la falta de oración. La oración no solo mueve el cielo, también afina tu visión. Es como limpiar los vidrios empañados de una ventana al amanecer. Lo que estaba allí todo el tiempo, lo que siempre estuvo frente a ti, comienza a verse con nitidez solo cuando oras. Porque hay verdades espirituales que solo se revelan en la intimidad. Hay direcciones divinas que no se gritan desde el cielo, sino que se susurran en el silencio del alma rendida. Jesús mismo lo demostró. Antes de tomar decisiones importantes, se retiraba a orar. Antes de elegir a sus discípulos, oró toda la noche. No porque no supiera a quién elegir, sino porque quería mostrarnos que la visión espiritual se afina en la comunión con el Padre. ¿Cuánto más nosotros necesitamos ese enfoque cuando estamos rodeados de tantas voces, presiones y dudas? La oración no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia tu percepción, y eso es poderoso. Porque a veces no necesitas que todo cambie allá afuera. Necesitas ver de otra manera, necesitas darte cuenta de lo que ya está, de lo que Dios ya está haciendo, de lo que tú mismo estás ignorando. Piénsalo, ¿cuántas veces has estado buscando una salida sin darte cuenta de que Dios ya te mostró la puerta, pero tú estabas mirando hacia otro lado, como Agar en el desierto? Ella lloraba pensando que su hijo moriría de sed, cuando justo a su lado había un pozo de agua que no había visto. ¿Cuándo lo vio? Cuando Dios abrió sus ojos, cuando Él intervino. Eso es lo que ocurre cuando oras. Tus ojos espirituales se abren. Comienzas a ver pozos donde antes veías desiertos, caminos donde antes veías muros. Desde la neurociencia se ha comprobado que la meditación y la oración activan áreas del cerebro relacionadas con la introspección, la conciencia plena y la toma de perspectiva. Es decir, cuando oras, literalmente comienzas a ver diferente. No solo porque Dios habla, sino porque tu mente se despeja, tu corazón se aquieta, tus emociones dejan de nublar tu visión, y cuando el alma se calma, el espíritu puede guiar con más claridad. La Biblia está llena de momentos donde Dios reveló cosas ocultas durante la oración. Pedro tuvo visiones. Daniel recibió interpretaciones. Ana fue consolada en su clamor. Pablo fue direccionado en sus viajes. Todos tenían algo en común. Se apartaron para orar. Y eso les permitió ver lo que otros no veían, lo que incluso ellos mismos no podían comprender con lógica. Tú no eres la excepción. También tienes acceso a esa dimensión de revelación. Pero tienes que detenerte. Tienes que apagar el ruido. Tienes que buscar. No se trata de repetir palabras, sino de entrar al lugar secreto con hambre, de entender lo que el Espíritu quiere mostrarte. Porque muchas veces la puerta que necesitas está frente a ti, pero solo se abrirá cuando ores con fe y atención. Esta noche, antes de cerrar los ojos, no te limites a pedir cosas. Pide visión, pide discernimiento, pide ojos nuevos. Dile a Dios, muéstrame lo que no estoy viendo. Porque no siempre el milagro es algo nuevo que aparece. A veces el milagro es ver con claridad lo que siempre estuvo ahí, y esa claridad llega cuando oras. Número 5. Sus caminos no siempre se entienden, pero siempre llevan paz. Hay momentos en los que Dios te muestra una dirección que no encaja con tu lógica, no coincide con tus planes, no responde a tus expectativas, y a veces incluso parece ir en contra de lo que tú considerabas seguro. Y ahí nace el conflicto interno, no porque Dios esté equivocado, sino porque tu mente intenta entender con mapas humanos un camino que es espiritual.
Dios no siempre explica el porqué de sus instrucciones, pero siempre cuida el para qué. Sus caminos no están diseñados para satisfacer tu necesidad de control, sino para llevarte a un lugar de plenitud. Por eso, cuando Él dirige, no siempre lo hace de manera comprensible, pero sí de manera perfecta. Y hay una señal inequívoca de que esa dirección viene de Él: la paz. No una paz superficial, no una emoción pasajera, sino una calma profunda que se instala incluso en medio de la incertidumbre. Es esa sensación interior que te dice que, aunque no entiendes todo, estás donde debes estar. Esa paz no nace del razonamiento, nace de la confianza, y es una confirmación silenciosa de que Dios está guiando tus pasos. Muchos creyentes se equivocan esperando que la dirección divina llegue como una explicación detallada, paso por paso, como si Dios tuviera que justificar cada movimiento. Pero la fe no funciona así. La fe no exige entender para obedecer. Confía porque sabe quién está hablando. Y cuando confías, aunque el camino sea estrecho, el corazón descansa. Piensa en Abraham. Dios le pidió que saliera de su tierra sin decirle exactamente a dónde iba. Solo le prometió que Él estaría con él y que lo llevaría a un lugar preparado. Abraham no tenía un mapa, no tenía certezas visibles, pero tenía algo más poderoso: la paz de saber que estaba obedeciendo. Y esa paz lo sostuvo en cada paso, incluso cuando el trayecto se volvió largo y desafiante. Desde la psicología, se sabe que cuando una persona toma una decisión alineada con sus valores más profundos, el cerebro reduce la activación del estrés, incluso si el camino es incierto. Eso explica por qué, cuando decides obedecer a Dios, el miedo no desaparece por completo, pero deja de gobernarte. La ansiedad pierde fuerza, el corazón se aquieta, porque estás caminando en coherencia con la verdad espiritual que habita en ti. La dirección de Dios no siempre te llevará por el camino más corto, pero siempre te llevará por el camino correcto. A veces te alejará de personas que amas. Otras veces te pedirá esperar cuando quieres correr. En ocasiones te invitará a soltar algo que te daba seguridad. Pero cada vez que sigues su guía, aunque duela, algo dentro de ti se ordena. Esa es la paz que sobrepasa el entendimiento. Antes de dormir, cuando le pides dirección a Dios, no esperes necesariamente una respuesta que lo explique todo. Espera una señal de paz, porque cuando Dios habla, el alma se alinea, y aunque la mente todavía tenga preguntas, el espíritu sabe que está bien. Si esta noche Dios te muestra un camino que no entiendes del todo, no lo rechaces de inmediato. Pregúntate algo muy importante: ¿siento paz al pensarlo? Si la respuesta es sí, aunque haya temor, aunque haya dudas, es muy probable que esa dirección venga del cielo, porque Dios no es autor de confusión, sino de orden, y su orden siempre trae paz. Caminar con Dios no es ver todo con claridad desde el inicio, es aprender a reconocer su voz en medio de la niebla. Y cuando eliges confiar, descubres una verdad profunda. No necesitas entender cada curva del camino, solo necesitas saber que Él va delante de ti, y eso es suficiente. Número 6. Antes de dormir, entrega tu mapa a Dios. Tú puedes tener planes, ideas, rutas bien diseñadas, pero si no están alineadas con el propósito de Dios, ese mapa puede conducirte al agotamiento, al fracaso o a un destino que nunca fue para ti. Por eso, una de las decisiones más sabias que puedes tomar cada noche es esta: antes de dormir, entrega tu mapa a Dios. No hay acto más poderoso que rendir tus planes al Señor cuando el día termina. Es decirle: Dios, hasta aquí llegaron mis fuerzas, mis pensamientos, mis estrategias. Ahora te entrego mi ruta, haz con ella lo que tú consideres mejor. Es una forma de reconocer que tu visión es limitada, pero la de Él es eterna. Que puedes trazar caminos con inteligencia, pero solo su dirección garantiza propósito.
Todos tenemos un mapa mental de cómo deberían ser las cosas. Planeamos qué hacer mañana, cómo actuar ante cierta situación, cómo salir de un problema o alcanzar un sueño. Pero esos mapas humanos, por muy detallados que estén, no tienen el poder de evitar accidentes espirituales. Son solo trazos sobre un papel, pero no garantizan la llegada. En cambio, cuando le entregas tu mapa a Dios, Él no lo desecha, lo transforma. Puede que cambie el rumbo, que retrase una parada, que te lleve por un desvío que no habías considerado. Y eso, en vez de frustrarte, debería llenarte de paz, porque sabes que ahora no caminas según tus cálculos, sino según su voluntad perfecta. En el libro de Proverbios está escrito: el corazón del hombre traza su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Ese versículo no es una advertencia, es una invitación. No te dice que no planifiques, sino que no confíes ciegamente en tus propios planes, que te permitas ser corregido, redirigido, guiado por una mano más sabia que la tuya. Desde la perspectiva neurocientífica, los seres humanos tienden a sobreplanificar como un mecanismo para calmar la ansiedad del futuro. El cerebro busca seguridad, quiere controlar lo que viene. Pero esa misma necesidad de control muchas veces genera estrés, frustración y agotamiento, especialmente cuando las cosas no salen como se esperaba. Ahí es donde la fe cumple un papel esencial. Al entregarle a Dios la dirección de tu vida, liberas tu mente de la carga del ¿y si fallo? Y permites que tu alma repose. La entrega no es pasividad, es confianza activa. No significa que dejes de pensar, de organizar o de esforzarte. Significa que reconoces que por encima de todo hay una soberanía mayor que puede ajustar tu ruta según lo que es mejor para ti, no según lo que tú crees que necesitas. Orar antes de dormir diciendo: Señor, te entrego mi mapa, muéstrame tu camino, no es una fórmula, es una actitud espiritual. Es dormir con la seguridad de que, aunque no tengas todas las respuestas, estás en manos del Dios que sí las tiene. Es declarar que prefieres un camino incierto con Él que uno claro sin su presencia. Imagínate a un niño que, en medio de una caminata, se pierde del sendero. Tiene un mapa en la mano, pero no sabe leerlo. Está angustiado, confundido, no sabe qué hacer. Hasta que aparece su padre. El niño le entrega el mapa sin dudar, porque entiende que papá sí sabe interpretarlo. Y a partir de ese momento ya no se preocupa más, solo camina confiado. Así deberías entregarle tu ruta al Padre cada noche. No como quien le pide permiso, sino como quien se rinde porque sabe que está en las mejores manos. Porque la voluntad de Dios no siempre será lo que esperas, pero siempre será lo que necesitas. Esta noche, no cierres tus ojos sin haber hecho esa entrega. No te vayas a dormir con el peso de tener que resolver todo. Dile al Señor: toma mis decisiones, mis planes, mis miedos. Rediseña mi camino si es necesario. Solo quiero seguir tu dirección. Y al hacerlo, sentirás cómo la carga se aligera. Porque cuando entregas el mapa, también entregas la ansiedad. Y eso abre espacio para que la paz gobierne tu descanso. Número 7. Dios habla incluso en tus sueños. Cuando tu cuerpo se apaga, el cielo no. Mientras tú descansas, Dios sigue trabajando. Y aunque muchos lo olvidan, Él puede hablarte también mientras duermes. No solo en la oración activa, no solo cuando estás de rodillas, también en tus sueños, en el silencio profundo de la noche, cuando tu mente ya no interfiere y tu espíritu está más receptivo. Esto no es misticismo, es Biblia. Dios ha usado los sueños como canal de comunicación directa muchas veces. A José, el hijo de Jacob, le reveló el futuro de naciones enteras. A José, el esposo de María, lo guió para proteger a Jesús del peligro. A Salomón le dio sabiduría en un sueño. Y a Daniel le entregó visiones que aún hoy asombran a estudiosos de la profecía.
¿Por qué haría algo diferente contigo? ¿Crees que Él ha cambiado? Dios sigue siendo el mismo y sigue hablando. Pero el problema no es su voz, es nuestra desconexión. Vivimos tan ocupados, tan agitados, tan distraídos, que muchas veces la única forma en que Él logra llamar nuestra atención es cuando estamos dormidos. Cuando oras antes de dormir y le dices, Señor, si quieres hablarme, hazlo incluso en sueños. Estás dándole permiso a tu espíritu para recibir. Estás creando un ambiente espiritual donde el cielo puede depositar visiones, direcciones, advertencias, consuelo. Estás reconociendo que necesitas más que una buena noche de sueño. Necesitas una noche de conexión, y no siempre será con una imagen clara o con un mensaje directo. A veces será una sensación que permanece al despertar. Otras veces será una impresión fuerte que no se borra con el paso de las horas. Incluso puede ser una paz extraña que te invade cuando recuerdas lo soñado. Esos son ecos del espíritu, susurros divinos que deben ser discernidos, no ignorados. La ciencia del sueño nos enseña que durante la fase REM, la actividad cerebral alcanza niveles muy altos, y es en ese momento donde se forman conexiones profundas, se procesan emociones, y el subconsciente revela cosas que en la vigilia quedan enterradas. ¿No te parece curioso que ese sea precisamente el momento en que Dios ha elegido hablar tantas veces? Porque Él no solo trabaja en el mundo visible, también obra en tu interior. Hay sueños que no son fruto del estrés ni del azar. Son llaves, son mapas celestiales, pero para que tengan impacto tienes que prepararte antes de dormir. No puedes esperar dirección divina si te acuestas con el corazón lleno de miedo, de quejas, de distracciones. Tienes que limpiar tu altar interior, orar, silenciar el ruido, pedir dirección con humildad y luego descansar confiando en que Él puede hablar en cualquier momento. Muchos han despertado con una idea que cambió sus vidas, una palabra, una imagen, una certeza, un rostro, una convicción tan profunda que no se puede explicar con lógica, porque no fue el cerebro, fue el espíritu. No subestimes la noche. El día pertenece al hombre, pero la noche muchas veces es el terreno donde Dios planta las semillas del destino, donde el alma se encuentra con la eternidad, donde las respuestas que no llegaron durante la jornada se revelan en lo oculto. Esta noche, cuando te acuestes, no te limites a pedir protección. Pide revelación. Dile a Dios que estás dispuesto a escucharlo incluso mientras duermes, no porque lo merezcas, sino porque lo necesitas, porque hay cosas que no se entienden con la razón, solo con el espíritu. Porque hay momentos en que el silencio de Dios no es ausencia, es preparación para hablarte de un modo distinto. Prepárate. Puede que esta misma noche el cielo tenga algo que decirte, y si prestas atención, si lo anhelas con sinceridad, si entras al descanso con reverencia, podrías despertar con una respuesta que llevabas meses buscando. Porque el Dios que no duerme sigue hablando, incluso en sueños. Número 8. La dirección divina llega en el momento justo. Hay algo que necesitas entender profundamente si estás esperando que Dios te muestre el camino. Él nunca llega tarde. Y aunque a veces parece que el cielo guarda silencio justo cuando más lo necesitas, ese silencio no es abandono, es sincronización. La dirección divina no se basa en tu reloj, sino en su propósito. Y su propósito siempre se manifiesta en el momento justo. Muchas veces, el corazón humano se desespera. Queremos respuestas ya, queremos claridad ahora. Nos incomoda la espera. Sentimos que si no recibimos una señal inmediata, estamos solos, abandonados, ignorados. Pero Dios nunca se mueve por ansiedad, se mueve por propósito. Él ve lo que tú no ves y sabe cuándo hablar.
porque si recibes la dirección antes de tiempo, podrías no entenderla, o peor aún, podrías desperdiciarla. Hay una historia en la Biblia que refleja esto con poder. Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo. Sus hermanas, María y Marta, enviaron un mensaje urgente: «Señor, el que amas está enfermo». Esperaban que Jesús viniera corriendo, que llegara de inmediato, pero él no lo hizo. Esperó 2 días, y para cuando llegó, Lázaro ya había muerto. Humanamente era tarde, demasiado tarde, pero para Dios era el momento exacto, porque Él no vino a evitar la muerte, vino a demostrar su poder sobre ella. No vino a sanar, vino a resucitar. Lo mismo ocurre en tu vida. Tal vez estás esperando dirección y sientes que Dios está tardando, pero no es así. Él está esperando que el escenario esté listo, que tu corazón esté preparado, que la situación alcance el punto exacto donde su voz no solo será escuchada, sino obedecida. Él sabe cuándo intervenir para que su gloria se manifieste, no solo para darte respuestas, sino para transformar tu vida por completo. La ciencia del comportamiento humano muestra que el tiempo y el estado emocional influyen directamente en cómo percibimos la información. Si estás demasiado alterado, ansioso o frustrado, es probable que interpretes mal incluso una palabra de Dios. Pero cuando el corazón se aquieta, cuando la mente se somete, entonces puedes recibir la guía de una manera clara, profunda y duradera. Dios no quiere darte una dirección que olvides mañana. Quiere darte una instrucción que te marque el alma, y eso requiere el momento adecuado. Por eso, no confundas el silencio con desinterés, ni la espera con olvido. Muchas veces, cuando no entiendes lo que Dios está haciendo, Él está preparando una manifestación que cambiará tu historia. Y cuando por fin hable, lo sabrás. Porque su voz rompe la duda, ilumina la oscuridad y confirma lo que tu espíritu ya presentía. Esta noche, al orar por dirección, dile a Dios que aceptas su tiempo, que confías en su ritmo, que aunque tu carne quiera correr, tu espíritu está dispuesto a esperar, porque prefieres una palabra suya en el tiempo correcto que 1000 ideas tuyas fuera de tiempo. Y mientras esperas, no dejes de buscar, no te desconectes, no te enfríes, persevera, porque muchos se quedan a centímetros de la respuesta, renuncian justo antes de la revelación, pero tú no serás uno de ellos. Tú seguirás pidiendo, creyendo, orando, porque sabes que su dirección llega, y cuando llega, cambia todo. No te desesperes si aún no ves el camino. Quizás la puerta ya está por abrirse. Quizás Dios ya ha enviado la respuesta y tú estás siendo afinado para recibirla. Recuerda esto con todo tu corazón. La dirección divina no se atrasa. Siempre llega en el momento justo. Número 9. No necesitas ver todo, solo el siguiente paso. Una de las mayores causas de angustia espiritual es esta: querer tener el panorama completo antes de obedecer. Querer que Dios muestre cada detalle del viaje, cada curva del camino, cada resultado de cada decisión. Pero Dios no trabaja así. Su guía no es como un mapa impreso con todas las coordenadas, es más como una lámpara a tus pies que ilumina lo suficiente para el siguiente paso. Y aunque eso pueda parecer incómodo, en realidad es un acto de amor, porque si lo vieras todo, si entendieras desde ya cada proceso que tendrás que vivir, probablemente te asustarías, te paralizarías o incluso te negarías a caminar. Pero Dios, en su sabiduría, revela solo lo necesario. Te da la instrucción precisa para avanzar hoy. Mañana te dará la siguiente. Así es como Él te entrena en la confianza. Cuando Israel salió de Egipto, no recibió un plano detallado del desierto. No sabían qué les esperaba a cada kilómetro. Solo sabían que una nube los guiaba de día y una columna de fuego de noche.
y cuando la nube se movía, ellos se movían. Cuando se detenía, ellos se detenían. Esa fue la dinámica durante años, día tras día, paso tras paso. Y eso bastó, porque mientras obedecían, estaban seguros. Ese principio sigue vigente. No necesitas ver el destino final, necesitas confiar en aquel que sí lo ve. Porque cuando esperas tener todas las respuestas para moverte, puedes quedar atrapado en la inacción. Puedes perder momentos divinos por querer garantías humanas, pero la fe genuina camina aunque el camino aún no esté claro. Da el paso, aunque la mente aún tenga preguntas. Obedece, aunque la lógica aún dude. Desde la psicología cognitiva se ha demostrado que el exceso de análisis puede llevar a la parálisis. Se llama overthinking. Es cuando piensas tanto en las posibilidades, en los riesgos, en las variables, que terminas sin hacer nada. Y eso aplica también al plano espiritual. Porque hay momentos en los que la fe tiene que ser más fuerte que la lógica. Hay situaciones donde la obediencia inmediata es más valiosa que la comprensión total. Dios muchas veces te dará una palabra que parece pequeña, una dirección sencilla, una decisión que a los ojos de los demás no tiene mucho sentido. Pero si tú sabes que viene de Él, eso es suficiente. Porque cada gran propósito se construye a partir de pequeños pasos de obediencia. Mira a Noé. No sabía exactamente qué pasaría, solo sabía que debía construir un arca. Mira a Abraham. No sabía dónde estaba la tierra prometida, solo sabía que debía salir. Mira a Pedro. No sabía cómo caminar sobre el agua, solo sabía que Jesús lo estaba llamando. Ninguno tenía el plan completo, todos obedecieron. Y en el camino, Dios se encargó del resto. Tú estás llamado a vivir de la misma forma, no como quien exige saberlo todo, sino como quien confía en que aquel que guía también sustenta. Y que si te atreves a dar el siguiente paso que Él te mostró, lo demás se irá revelando en el momento preciso. Así que esta noche, en tu oración, no le pidas a Dios que te muestre todo. Pídele que te muestre el siguiente paso. Solo eso. Y cuando lo recibas, obedécelo, sin excusas, sin postergar, porque cada vez que das un paso de fe, el cielo responde. Cada vez que avanzas en obediencia, el Espíritu Santo confirma que estás en el camino correcto. Caminar con Dios es confiar más en su voz que en tu visión. Es dejar de lado la necesidad de entenderlo todo para comenzar a vivir lo que Él tiene preparado. Y aunque no veas el final, si ves a Dios en el paso que tienes delante, eso basta, porque donde Él guía, Él provee, y donde Él va primero, tú puedes caminar sin miedo. Número 10. Orar por dirección calma la ansiedad. La ansiedad nace del deseo de controlar lo que no entendemos. Es ese ruido interno que aparece cuando el futuro parece incierto, cuando las opciones se multiplican, cuando los caminos no están claros. Pero hay algo profundamente liberador en arrodillarte y decir: Señor, no sé qué hacer, pero tú sí sabes. Porque orar por dirección no solo aclara el camino, sana el alma. La oración transforma tu relación con el tiempo. Ya no estás corriendo detrás del mañana con miedo, ni arrastrando el ayer con culpa. Cuando oras por dirección, tu espíritu se enfoca en el presente, ese lugar donde Dios habita. Y es en ese momento, ahora, en este mismo instante, donde comienza la paz que tanto anhelas. La ansiedad te convence de que todo depende de ti. Que si no decides pronto todo se perderá, que si te equivocas será el fin. Pero la oración interrumpe ese patrón, rompe el ciclo del tengo que resolverlo ya, y lo reemplaza por Dios tiene el control. Es como apagar el fuego del miedo con las aguas de la fe. El apóstol Pablo escribió algo que parece sencillo, pero es un pilar para quienes batallan con la ansiedad. Por nada estén afanosos,
sino que sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. Fíjate en el orden. Primero oras, luego la paz llega. La oración es el canal, la paz es el resultado. Desde la ciencia, esto también tiene fundamento. Estudios en neurociencia han demostrado que la oración, especialmente cuando es sincera y profunda, reduce la actividad en la amígdala, la parte del cerebro que regula el miedo, y activa zonas asociadas con la compasión, la empatía y la autorregulación emocional. En otras palabras, orar literalmente cambia tu estado mental y fisiológico. No es solo un acto espiritual, es medicina para tu mente. Ahora bien, orar por dirección no significa solo hablar, también implica escuchar. Y ahí es donde muchos se pierden. Hablan, claman, piden, pero no hacen pausa para recibir. Y es en esa pausa, en ese silencio después del amén, donde muchas veces Dios responde. Tal vez no con palabras audibles, pero sí con una certeza interior. Una idea que no es tuya, un pensamiento que trae paz, una convicción que disuelve el miedo. Por eso, esta noche, al cerrar tus ojos, no te limites a repasar tus preocupaciones. No conviertas la oración en una lista de reclamos. Hazla un espacio sagrado para recibir dirección. No solo descargues tu alma, afina tu oído. Dile al Señor, no solo quiero hablarte, quiero oírte, porque tu voz apaga mi ansiedad. Cuando haces esto con disciplina, con intención, cada noche se convierte en un altar. Y aunque el problema no se haya resuelto aún, tu corazón comienza a cambiar. Descansas mejor, piensas con más claridad, tomas decisiones más sabias, porque ya no estás solo con tu carga. Has invitado a Dios a cargarla contigo. Recuerda, la ansiedad es una alarma, no una sentencia. Es una señal de que algo dentro de ti necesita guía, orden, dirección. Y Dios está listo para darte todo eso, si lo buscas. Él no te creó para vivir con el pecho apretado, con la mente agitada, con el alma inquieta. Te creó para avanzar en paz. Así que esta noche no duermas con el corazón acelerado. No intentes resolver todo desde tu cama. Deja que la última voz que escuches antes de dormir sea la del Espíritu. Él puede hacer en un minuto de oración lo que tú no lograrías en horas de preocupación, porque cuando oras por dirección, la ansiedad pierde su poder, y lo que queda es fe, confianza y descanso verdadero. Ese descanso que solo se encuentra en la presencia de Dios. Número 11. Declara esta promesa antes de dormir. Hay palabras que no solo se dicen, se siembran. Y cuando las siembras con fe, se convierten en verdades que transforman tu realidad desde dentro. Antes de dormir, tu mente y tu espíritu están especialmente receptivos. Es en ese momento, cuando el día cierra sus puertas, que debes hablar vida, declarar promesas, confesar dirección, porque lo que pronuncias antes de dormir muchas veces determina cómo te levantarás. Esta es la promesa que hoy debes declarar con fe. El Señor dirige mis pasos, no caminaré en oscuridad, porque su luz me guía. Dila en voz alta, aunque te tiemble la voz, aunque aún no veas la salida, aunque el temor quiera susurrarte lo contrario. Esta no es una simple frase motivacional, es una afirmación espiritual basada en la verdad eterna del Dios que dirige los caminos de los que le aman. Y tú eres uno de ellos. Al declarar esto, estás alineando tu alma con el cielo. Estás recordándole a tu mente quién está en control. Estás diciendo, no importa lo que sienta, no importa lo que vea, Dios es mi guía. Y esa declaración es un golpe directo al temor, porque el temor se alimenta del silencio, pero se debilita ante la palabra de fe.
En la Escritura encontramos ejemplos de hombres y mujeres que enfrentaron decisiones oscuras, momentos inciertos, caminos sin claridad. Pero todos tuvieron algo en común. Eligieron confiar en la guía de Dios. David lo expresó con valentía. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él no dijo que evitaría los valles. Dijo que no temería, porque la presencia de Dios era su seguridad. Declarar esta promesa antes de dormir es como encender una lámpara espiritual en medio de la noche emocional. Es decirle a tu alma que no estás a la deriva, que no estás perdido, que no eres un accidente ni un caso olvidado por el cielo. Dios está al control de tu jornada. Aunque tú no veas el destino, Él ya está allí, esperándote con la próxima instrucción. Además, este tipo de declaración tiene un impacto real en tu bienestar. La psicología positiva y la neuroplasticidad demuestran que las afirmaciones repetidas con convicción reconfiguran las conexiones neuronales. En otras palabras, cada vez que dices con fe que Dios dirige tus pasos, no solo estás reafirmando una verdad espiritual, estás entrenando tu cerebro para creerlo, sentirlo y vivirlo. No subestimes el poder de tus palabras. En un mundo donde se siembra miedo, confusión y desesperanza, tú puedes sembrar fe, claridad y descanso, y lo haces con tu boca. Con tus oraciones, con tus declaraciones. Esta noche te animo a hacer algo más. Escribe esta promesa en un papel y ponla junto a tu cama. Que sea lo último que veas antes de dormir y lo primero que leas al despertar. Que se grabe en tu alma, que se haga carne en tu día a día. Y que cuando las dudas vengan, la tengas lista para declararla otra vez. El Señor dirige mis pasos. No caminaré en oscuridad, porque su luz me guía. Repite esto como una melodía espiritual. Deja que estas palabras calmen tu corazón. No importa si no ves el camino completo, su luz te acompaña. No importa cuán oscuro esté todo, su dirección es real. Porque esta no es solo una promesa escrita, es una promesa viva y está activa sobre ti, aquí y ahora. Declárala y descansa. Porque mientras tú duermes, aquel que guía tus pasos sigue despierto, cuidando cada detalle del plan que aún no puedes ver. Número 12. Una oración para pedir dirección antes de dormir. Señor amado, aquí estoy, al final de otro día. Mi alma cansada busca descanso, pero más que eso, anhela dirección. Me detengo en este momento sagrado antes de cerrar mis ojos, para entregarte lo más profundo de mi corazón. Tú conoces mi confusión. Tú sabes las decisiones que pesan en mi mente. Tú ves los caminos que aún no entiendo y las puertas que no sé si debo cruzar. Hoy no vengo con exigencias ni fórmulas. Vengo con un corazón rendido, porque sé que no puedo guiarme solo. He intentado hacerlo muchas veces y he terminado más perdido, más herido, más agotado. Esta noche, Dios, dejo de pelear, dejo de pretender que tengo el control. Me rindo ante ti. Te pido dirección, Señor, no solo para lo grande, también para lo pequeño, en esas decisiones cotidianas donde muchas veces actúo por impulso, en esos momentos donde me cuesta discernir si es tu voz o solo mi deseo. Ayúdame a reconocer tu guía en cada detalle. Hazme sensible a tus señales, afinado a tu susurro, que pueda percibir cuando me hablas, aun si lo haces en lo profundo del silencio. Revela lo que mis ojos no pueden ver. Si hay algo que debo soltar, muéstramelo. Si hay algo que debo tomar, confírmamelo. Si debo esperar, fortaléceme. Y si debo actuar, impúlsame. Pero que cada paso esté alineado contigo. Padre, si quieres hablarme esta noche, hazlo. Aún en sueños, aún en medio del descanso, tu voz puede llegar. Y quiero estar abierto a escucharla. No importa si no es con palabras. Tal vez será una sensación, una paz repentina, un despertar distinto. Yo estaré atento.
Te entrego mi mapa, mi ruta, mis planes. Corrige lo que tenga que corregir. Cambia la dirección si es necesario. Solo te pido que no me dejes caminar sin ti. Prefiero una noche de incertidumbre contigo que 1000 días de claridad sin tu presencia. Te alabo, porque sé que ya estás obrando. Aunque mis ojos no lo vean aún, te doy gracias porque tú eres bueno. Porque tu plan es perfecto y tus tiempos siempre son justos. Te exalto porque no hay nadie como tú, paciente, sabio, fiel. Dame descanso esta noche, que mi mente se apague en paz, que mi corazón descanse en tu promesa, que esta oración sea como incienso agradable que sube hasta tu trono, y que, al despertar, me levante con nuevas fuerzas y dirección renovada. En el nombre poderoso de Jesús, el buen pastor que guía mis pasos. Amén. Ahora sí, respira profundamente, porque acabas de entregarle a Dios tu carga más pesada, la de no saber qué hacer. Y al hacerlo, has abierto la puerta para que Él te muestre lo que no podías ver. Descansa con esta verdad. El cielo está trabajando mientras tú duermes. Llegaste al final, y eso dice mucho de ti. Dice que no eres de los que solo buscan a Dios por emoción pasajera. Dice que tienes hambre verdadera, que tu alma anhela dirección, no entretenimiento, que estás dispuesto a esperar, a orar, a discernir, y por eso hoy te honro. Porque muy pocos terminan un video como este, pero tú lo hiciste, y eso, querido hermano, querida hermana, no es casualidad, es señal de que Dios está formando algo en tu espíritu que no puede detenerse. Quiero pedirte algo especial. Si has llegado hasta aquí, comenta esta frase como testimonio de tu compromiso. Estoy listo para seguir la dirección de Dios, aunque aún no vea el camino completo. Esa frase no solo marcará tu nombre en este canal como uno de los que caminan con propósito, también será tu declaración pública ante el cielo, porque hay poder en decirlo, en escribirlo, en hacerlo visible. Así sabré quiénes son los que están siendo llamados de forma especial. Los elegidos que no se conforman con lo superficial, sino que profundizan hasta el final. Y ahora escúchame bien, comparte este video. No como quien comparte una noticia cualquiera, sino como quien entrega un mensaje del cielo. Porque no sabes quién está a punto de tomar una decisión equivocada. No sabes quién está llorando esta noche por falta de dirección. Y con un solo clic, tú puedes ser el instrumento que Dios use para cambiar eso. Suscribirte a este canal no es solo para seguir viendo videos. Es levantar un altar digital, es plantar una bandera en medio de Internet y decir, aquí se habla la verdad de Dios. En un mundo saturado de distracciones y ruido, tu suscripción mantiene viva la llama. Es como encender una lámpara en lo alto de una montaña para que otros no caminen en tinieblas. Y si aún no te has suscrito, quiero hablarte con amor, pero con verdad. ¿Cuántas veces más necesitas sentir que Dios te está hablando para comprometerte de verdad? No te quedes en la orilla. No seas solo un espectador de las señales divinas. Sé parte del ejército de los que escuchan y obedecen, porque si este mensaje ha tocado tu vida, entonces tú ya no eres el mismo. Algo ha despertado, algo se ha activado. Este canal es un refugio para muchos que no tienen iglesia, que están solos, que viven su fe en medio del dolor o la incomprensión. Y tú, al participar, lo haces más fuerte, más vivo, más lleno de la presencia del Espíritu. Sigue viendo nuestros estudios. No apagues el fuego que se ha encendido hoy. La dirección de Dios no se recibe una sola vez. Es un camino diario. Y cada video, cada palabra, cada enseñanza aquí puede ser una chispa más en ese fuego que Dios está encendiendo en tu interior. Y ahora, no te vayas aún. Te invito a quedarte en silencio unos minutos más mientras suena la música de este video. No apagues, no cierres, no desconectes.
Quédate quieto, cierra los ojos, respira hondo y en ese silencio habla con Dios. Dale gracias por lo que te mostró hoy, exprésale tu deseo de ser guiado, alábalo por su fidelidad. Permanece en esa atmósfera, porque este momento podría ser el más sagrado de tu día y tal vez en ese instante final Él te hable. Quizás no con palabras audibles, pero sí con una paz que invada tu habitación, una certeza que acaricie tu alma. No interrumpas esa conexión, deja que la música te envuelva, que la presencia de Dios te abrace. Y cuando termine, entonces sí, apaga la luz, cierra los ojos y duerme con la seguridad de que el Padre ya ha tomado el control. Buenas noches, que Dios te bendiga y que su dirección te acompañe desde ahora y para siempre.